distingue y es especial al igual que las otras, solo que la esencia de esta clase es preguntas y respuestas. Usted pregunta, respondo, usted sigue haciendo pregunta, respondo, el otro hace pregunta, el otro interviene, respondo, el otro interfiere, respondo, y así sucesivamente. Y si usted detecta una contradicción, me lo hace presente para aclarárselo, así que no se vaya con la idea de que entre en contradicción porque no preguntó. Y es así, es un ping-pong. Viene el desgrane. Te pregunto, me pregunta, te pregunto sobre la respuesta que me diste. Y ya, me preguntas, te respondo, me preguntas sobre la respuesta. Y pregunta de la respuesta, respuesta de la pregunta, etcétera, etcétera. Se les ha mencionado que escribieran algunas preguntas en una hoja o puede hacerlo verbalmente. Pero para darle un poco fuerza a esta parte, muy aparte de hacer un resumen de todos los temas que hemos tratado como la vocalización, la presentación, etcétera. Ahora, si quieren exponer un poco más, donde van a exponer realmente, es en la fase nivel intermedio. Un curso nivel intermedio donde las exposiciones van a ser dichas, hechas frente a elementos físicos como micrófono, como atril, como proyector, micrófono, atril, etcétera, etcétera. Es un nivel distinto a la del básico. El básico es la base para que pueda más adelante fluir y ya, sin estar diciendo qué hacer con mi miedo, por qué sufro, por qué lloro, por qué pierdo la llave, no sé qué me ocurre, o sea, ya no hay eso. Entonces está mucho más liberado, no por decisión, sino por entendimiento. Entonces tendrá base. Dos cosas que hay que aclarar. Si usted no tiene inquietud, entonces vuestra relación ha terminado, ha concluido. ¿Qué vamos a hacer si usted no tiene inquietud? Básicamente, entonces terminó vuestra relación. Pero si hay inquietud, la inquietud es la llama de la investigación, la fuente es la duda. Así es que la inquietud es la llama de la investigación. Y mientras se mantenga esa inquietud, aún hay temas por abordar. Hay dos cosas que hay que considerar: un descontento pasivo y un descontento activo. ¿En qué se diferencian estas dos? El descontento pasivo es aquella persona que... ¿Pueden distinguir entre un descontento pasivo y un descontento activo? No lo manifiestas. Descontento activo, ¿a qué nos referimos? Descontento pasivo. A ver, ¿en qué están pensando al decir descontento pasivo? ¿Un ejemplo? Descontento pasivo. Que no manifiestas tu... Está descontento, aburrido, cansado. ¿Sí? Pero no hay esa pregunta de entender, de investigar. No hay eso. Vive por vivir, aburrido, quejándose, en fin. Entonces el descontento pasivo es eso. El descontento activo es: estás descontento pero activo, siempre con inquietud, siempre haciéndote una pregunta y tratar de entender esa pregunta. Ya, esa es un descontento activo. Y aquí seguramente hay descontento activo o pasivo. Generen la primera pregunta. Pueden hacerlo o pueden entregarme la hojita para revisar la pregunta. Ya. No me explayaré, pero resumiré debido a los temas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuál es el acto de pensar y el qué pensar? El qué pensar son mandatos, órdenes. Haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, vaya para allá. Ya, ese es el qué pensar. Son mandatos, son órdenes y son imposiciones. Estas surgen de una posición para que los demás hagan lo que yo quiero que hagan.
El acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano, producto de la inquietud, de la fuente de la investigación. El acto de pensar es un proceso que no depende de premios ni de castigos. El que pensar tiene un contenido de premios y castigos. Haz esto, de lo contrario te premio. Haz esto, de lo contrario te castigo. Haz esto, de lo contrario, no sé, ahí se le pone una idea de miedo, de temor. El acto de pensar no está sustentado, no está sujeto a premios ni castigos. Por eso es libre el acto de pensar. ¿Por qué existe el miedo? El miedo es pensamiento, primero que nada. El miedo es pensamiento, y como pensamiento no podemos destruirlo. ¿Por qué existe el miedo? El miedo existe dentro de las expectativas. Mientras uno tenga expectativas, tendrá algo que perder y algo que ganar. Ahí tiene usted el miedo. ¿Por qué tienes algo que ganar? Porque estamos acostumbrados a disfrutar de lo conocido y no queremos desprendernos. No hay que verlo, este miedo, con opciones. Básicamente solo hay que entenderlo en nuestro diario vivir. No hay que decir, hay terremoto y no debo de sentir miedo. No, solo hay que entender que nos hace reaccionar de esa manera. Hay un tigre, hay un león frente a ti. No tienes que decir, no tengo que sentir miedo. No, capta tu reacción. Con esa reacción que proteges, seguramente lo que disfrutas, lo que conoces. Anteriormente hemos tocado a qué tenemos miedo: a lo conocido, a lo desconocido, o a ya no estar con lo conocido, porque tenemos temor de que sin eso no podremos vivir. Y los ojos, la vista, el oído, todo ello lo hemos abordado. ¿Cuál es la razón del por qué tenemos pesadillas y sueños? ¿Cuál es la razón? Tenemos sueños, pesadillas, porque estamos desatentos en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro hacer, en nuestro decir. Siempre estamos desatentos. Entonces la desatención trae esto de los sueños y pesadillas. Aunque para no estar desatento debe usted acomodarse primero en la cama y dormir en su orden natural. Tal vez así no sueñe, pero si se desabriga o si se destapa, seguramente va a soñar, porque no es consciente de que el frío está ingresando a su cuerpo. Entonces ahí no es consciente, no está atento. Para eso abríguese. Me refiero a la parte psicológica, emocional. Entonces, ¿por qué tenemos sueños y pesadillas? Porque no ponemos atención a las cosas que hacemos, que decimos. ¿Realmente existen los fantasmas cuando nosotros vemos, o es algo de nuestra imaginación? Esta es una pregunta que tienes que ir entendiéndolo para que no se genere como un que pensar. ¿Realmente existen los fantasmas? Primero hay que decir, ¿qué posibilidades tengo de que estoy siendo engañado? ¿Qué posibilidades hay de que yo estoy viendo algo que no existe? ¿Qué posibilidades hay de que lo que veo es producto de mi subconsciente que sale en esos casos? Primero averigua todo eso, tal vez lo descubras así. Pero sobre todo debes poner atención a cuál es la razón de por qué tenemos pesadillas y sueños. Vaya por ahí, tal vez descubras esto de acá. ¿Realmente existen los fantasmas cuando nosotros vemos? Ahora con la tecnología, con los aparatos sofisticados, podemos proyectar eso y hacer creer. En un mundo donde hay confusión, siempre nos sorprenderán con estas cosas. Pero sea cual sea, tienes que averiguarlo tú mismo. Si existen los métodos para cuidarse de un embarazo, ¿por qué en el Perú hay muchos niños abandonados? ¿Por qué en el Perú hay muchos niños abandonados? Si existen los métodos, pero cuidarse de un embarazo, veamos a ver. ¿Por qué ella se embarazó? ¿Porque le falta información? ¿Por qué? ¿Porque sus padres no le dijeron? ¿Porque no hay programas que lo actualicen? Hay muchos niños abandonados porque estamos atados dentro de la estructura psicológica, y donde hay estructuras psicológicas hay expectativas, por ejemplo, y siempre estamos dirigiéndonos con el que pensar. No hay un acto de pensar, no hay una responsabilidad propia en cada uno, no hay el respeto natural, no hay el entendimiento básicamente. Y necesitamos leyes que nos digan qué hacer y qué no hacer. Estos son tus deberes, estos son tus derechos, estos son los deberes, así que así tienes que tratar a los niños. Entonces lo hacemos por obligación, y esa no es otra cosa más que abandono. Así que si usted lo hace porque la ley le dice, es como si no lo hicieras.
da lo mismo. Así también hay abandono. De tal manera, cuando usted está con esa persona, desaparece el pensamiento que critica, que juzga, que analiza o que condena. Así se expresa ese algo natural, y por ahí pierde noción del miedo, del temor, y se proyecta un embarazo. Así es que me embarazo porque mis padres no me informaron. También esto del embarazo puede ocurrir porque tal vez los métodos que usted estaba usando no estaban en su orden. Si existen los métodos para cuidarse de un embarazo, ¿por qué en el Perú hay muchos niños abandonados? Básicamente por ahí. A ver, ¿la donación de órganos es un acto de amor o de conveniencia o recibir algo? Anteriormente habíamos pedido, no sé si hoy trajo la información, no hemos olvidado, siempre estuvimos atentos, por eso lo recordamos. Pero de todas maneras voy a responder. La donación de órganos es un acto de amor o de conveniencia. Mientras haya expectativas, estas sean psicológicas, emocionales, físicas o de otra índole, siempre vuestro dar estará condicionado. Entonces, cuando usted entienda, tal vez descubra lo que es el acto de dar. Porque si el acto de dar es desprendido, también el acto de no dar debe ser desprendido. Porque si hay solo el acto de dar y digo el acto de no dar, entonces está condicionado. Entonces estás en libertad del acto de dar y el acto de no dar. O sea, libre. Puedes tomar tu decisión. Mientras haya una